Mejor, ya estamos con nuestro entrevistado el día de hoy, así que vamos a presentarlo a través de Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Estamos conectados con el profesor Rafael Pocho Yauri Vargas. ¿Qué tal, Pochito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos los amables oyentes de esta prestigiosa emisora Fórmula. Aquí estamos a tus órdenes para cualquier interrogante Fórmula que tú puedas hacérmela. Lo contestaremos con la tranquilidad y la experiencia que nos ha dado la vida, especialmente en el fútbol, que es el deporte que en verdad uno ha logrado algo de repente en el fútbol arequipeño en nuestro momento que teníamos que vestir una u otra casaquilla. Claro a que tus sí. órdenes, Osquita. Muy bien, Pochito, estamos con el profesor Rafael Pocho Yauri Vargas. Bueno, la gente comenta, la gente que te conoce, la gente que conoció también a Roberto Ponciano López Dávalos. Bueno, dicen que tú eres el último discípulo de Roberto Ponciano López Dávalos. ¿Qué dices al respecto? Fórmula. Bueno, el profesor don Roberto Ponciano López, como siempre lo llamamos cariñosamente, un personaje que siempre lo tenemos presente dentro del fútbol mistiano. Particularmente diré, Oscar, que con él lo tuve como entrenador y uno va aprendiendo, pues, ¿no?, de profesores de esta categoría y que en verdad dejó huella en el deporte arequipeño como considerado uno de los mejores técnicos del fútbol arequipeño en su momento. Y yo también tuve la oportunidad en mis primeros inicios como técnico también de fútbol en la Copa Perú, esa oportunidad de poder enfrentarnos ya no como Fórmula, pupilo, sino como técnico de fútbol. Y que en verdad don Roberto Ponciano López pues es una escuela que dejó, inclusive escribió textos. Tuve la oportunidad a través de su hijo, me hizo llegar un texto que verdaderamente muy muy interesante para leerlo y volcar esa experiencia que en verdad nos sirve de muchísimo para aquellos que abrazamos esta difícil tarea de enseñanza del fútbol. Muy bien, Pochito, tú has jugado al fútbol como muchos arequipeños. Decididamente cuéntanos cómo empezó esa carrera en el fútbol para luego también volcar toda esa experiencia acumulada a lo largo de los años como entrenador de fútbol, siguiendo justamente la línea, la política de Roberto Ponciano López Dávalos. ¿Cómo empezó Rafael Pocho Yauri Vargas en el fútbol? Bastante joven. Y yo estudiaba en el W. Shooting de La Joya, la secundaria, y el Atlético Universidad tenía dirigentes como maestros en La Joya, y también en alguna oportunidad fueron ahí. Y yo jugaba ya a mi edad, a los 15 años, jugaba ya en la selección de mayores en el distrito de La Joya, y ahí fue la oportunidad que me dieron. Maestros que también les gustaba jugar el fútbol, y al finalizar el año, ya mi tercero de media, me dijeron si quería venir a jugar en Arequipa en el Atlético Universidad. Fórmula. Y para mí fue una sorpresa, ¿no?, que esa invitación. Conversé con mi padre y que en paz descanse, me dijo que todo dependía de mí, pero que priorizara los estudios, y es así como yo llegué a la Atlético Universidad, donde en verdad yo venía pues de donde no se conocía un técnico, donde todo lo hacíamos en base a ese espíritu que nos nacía de practicar el fútbol, y ahí me encontré pues con un técnico que en verdad nos supo guiar. Al menos yo particularmente aprendí mucho. Yo vine como delantero, me acuerdo, pero este gran maestro, y que también fue el único técnico que se decía que había ido a estudiar al Brasil, don Carlitos Zamora. Carlos Puerta Zamora. Carlos Puerta Zamora, el técnico ahí en la Atlético Universidad, y
me dijo, tú tienes las condiciones para que seas zaguero. Y ahí me quedé y ahí me encontré que también eran los más muchachos que éramos todavía en edad escolar, con Arturo Neira, un extraordinario volante que había ahí. Tenía pues un pie que te hacía un servicio a los pies de más de 30 metros, un gran jugador que también ya Dios se lo llevó, que en paz descanse y que esté pues en el reino de Dios. Y Ernesto, ¿no? Ernesto Neira, con los que tuve la oportunidad de encontrarme en ese equipo. También hay otros jugadores como Bustamante, me recuerdo, y el que me dejó huella a mí, Oscar, fue Choclo Nieto. Era un jugador muy hábil, técnico con el manejo del balón. Jacinto Que Choclo Nieto, Jacinto, ¿no? Choclo Nieto, exactamente. Mollendino. Y el Mollendino, ¿no? Y tenía una peculiaridad para manejar el balón, pues, ¿no? Y esto creo que le sirvió para que vaya a jugar en el Universitario de Deportes de Lima, ¿no? Y también otros valores ahí que en verdad va dejando huella, pues, en el aprendizaje de uno, ¿no? Y es así que me inicié en este gran equipo del Atlético Universidad. Y bueno, ya aprendí pues muchas cosas ahí y el profe Carlos había sido contratado para irse al Huracán, al Melgar. Y él venía, me recogía del Colegio San Agustín porque ahí estaba terminando. Yo vine a la unidad, pero por los papeles que no quería soltarlos los dirigentes de la universidad, tuve que abandonar la gran unidad y terminar mis estudios en el Colegio de Aplicación a San Agustín. Y entonces ahí fue el dilema, ¿no? Donde ya yo tuve que decidir ir al Melgar o seguir estudios, pues, ¿no? Fórmula. Entonces yo decidí por estudiar, ¿no? Porque en ese entonces casi el fútbol no era rentable. Y es así que muchos jugadores que eran extraordinarios, imagínate que hoy en día el más malo de los jugadores gana pues $3,000, $2,000, y acá hace el cambio. En ese entonces prácticamente nos daban propina y todavía nos decían los dirigentes, no le digas a nadie, y venían, te lo ponían al bolsillo, ¿no? Ese era el fútbol marrón que decían, ¿no? Del fútbol amateur. Para no darles a todos, entonces, ¿no, Pochito? Eso hacían los dirigentes para no darles a todos, ¿no? Oye, toma esto, pero no digas que yo te he dado. Así es, Osquitar. Entonces, estas cosas en verdad quedan, ¿no? No es como ahora ya, si no me paga, yo no juego, ¿no? Antes te retribuían por lo que querían tener en el equipo, por lo que te fajabas, por la camiseta, ¿no? Porque eso era pues, cuando uno se ponía una camiseta, la sudaba, pues, ¿no? Daba íntegro en el equipo. Bien, entonces en este equipo después hubo unas propuestas ahí y me fui a la Estrella del Misti, ahí tuve la oportunidad de jugar con Sebo Leiva. José. También con José Leiva. Bueno, Checho ya nos dejó y también. Te encontraste ahí con otro nieto, ¿no? Exactamente. Máximo. Máximo Nieto y también con Juan Arenas. Que también ya se fue, Juan Arenas. O los hermanos Arenas. Su hermano, ¿no? Claro, eran dueños del equipo, me acuerdo con su tío. Y bueno, me fui a ese equipo y ahí también me encontré con varios jugadores que Adolfo Condori. Adolfo Condori, lógico. Arquero que después, ¿no?, fue del Melgar también. También, y ahí había un muchacho también que le decían Ruso, un volante que era muy bueno también, ¿no? Bien, en fin, este equipo, ahí estuve 2 años y después volví nuevamente al Cercado y ahí tuve la oportunidad de alternar con Armando Llanes, que también en paz descanse, en el Progresista. En el equipo del Progresista, ahí estuvo también, que también fue al Melgar, muy muchachito, el Pachón Salas, era el Benjamín en el equipo. El bancario. ¿Quién nos reclutó? El bancario, ¿no? Era igual un que Guillermo alto funcionario también, de un banco. Fórmula. Así es, Oscar, entonces ahí tuve la oportunidad de esto, y después vino un jugador de Lima también a trabajar en el banco, Lobatón. Carlos Lobatón también, muy buen jugador que vino de Lima,
Bueno, en fin, ¿no? Esos son los jugadores. Pero ahí, ¿te acuerdas tú, Oscar, que en el Progresista jugaba toda la familia Illanes, del Sí. Callejón Loreto? Eso es así. Ahí, en ese equipo estaba, pues, ahí la familia Illanes jugaba ahí en ese equipo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de alternar con ellos. Y después de ahí, eh, tuvimos la oportunidad de... En la Estrella estuve 2, en el equipo de Progresista estuve 3 años, y ahí ya empecé Fórmula. a, a ganarme mis primeros pininos, porque ahí quien dirigía era Salinas, de jugador del Melgar también. Y me dice, ¿tú qué vas a ser profesor de educación física? Pues ya yo me voy, no sé qué problemas tuvo con su trabajo, hazte cargo, me dicen, ¿no? Y ahí asumí ya mis primeros pininos en este equipo, en la preparación física más que todo, ¿no? Y, y así pues fui iniciándome en el fútbol, eh, en esa carrera muy difícil ser técnico, ¿no? Porque todas las responsabilidades a veces se la echan al técnico, sin hacer un análisis que muchas veces lo que quiere el técnico es lo mejor para el equipo, que se dé siempre pues el trabajo Fórmula. de la semana con un triunfo, pero a veces pues no se da, ¿no? Entonces, esto en verdad que marca huella en cada uno de nosotros, porque también yo he hecho una diferencia cuando uno es técnico a jugador. Yo prefiero ser jugador antes que técnico, porque tú cumples la función y tu trabajo en el puesto que estés dentro del equipo, y cumple el trabajo que te indica el técnico, y eso es todo. Más allá, en cambio, asumir una responsabilidad, Oscar, como técnico, pues tienes que llevar eh, toda la carga, ¿no? Inclusive hasta los hinchas a veces sin saber eh, Fórmula. te agreden, ¿no? De la tribuna, bueno, en fin, muchas cosas que ha podido pasar durante el desarrollo de los partidos, ¿no? Pero gracias a Dios he tenido esa experiencia de saber capear los triunfos y las derrotas, porque cada derrota me servía para mí para hacer un análisis de mis errores, de los errores de los equipos, mis errores durante el trabajo, en qué estoy fallando. Y bueno, eso lo hacía casi una forma de mi experiencia como futbolista, pero cuando ya uno entra ahí, entonces uno ya tiene que preocuparse en estar pues con lo que se evoluciona constantemente en el fútbol. Entonces uno empieza a estudiar, a aprender para aplicarlo tanto en Fórmula. el aspecto técnico como en el aspecto físico, que para mí, alguien dijo, y esto lo dijo un técnico extranjero, al futbolista no lo mire como tal, sino míralo como un atleta. Pero acá creo que pocos lo toman o lo consideran esto así, ¿no? Porque si hemos visto, Oscar, el partido de fútbol de Perú con Rusia y otros compromisos que hemos visto con los europeos, pues los europeos nos superan en potencia y velocidad. Lo que el futbolista peruano será técnico, todo lo que quieras, pero en estos momentos el fútbol rápido, el fútbol de potencia, es lo que prevalece. Entonces, a eso tenemos que tender a prepararnos, pero no, Oscar, Fórmula. como muchos dicen, hay que preparar a los 16, 17, 15 años, eso ya es demasiado tarde ya para lograr los objetivos de la preparación base, que es la preparación física. Si tú tienes una buena preparación física en el deportista, pues va a cumplir las tareas que tú quieras dentro del terreno de juego. Fórmula. Así es, Pochito. Bueno, y
El paso que tuviste después, porque a mí me comentaron que varios amigos han sido que jugaste en el Aurora. ¿Cuándo se dio eso? Y después en el Ugarte de Puno. En mi último equipo que jugué aquí en Arequipa, a los 25 años, 24 a 25 años, 2 años estuve en el Aurora. Ahí me encontré con su capitán, Javier Valderrama, que en paz descanse también. Hermano de Ricardo Valderrama Corso, que ayer lo tuvimos aquí como entrevistado. Así es, Oscar. Entonces, ¿quién se va a olvidar pues, de Javier Valderrama? Un volante muy bueno que tenía este equipo de la Aurora. Fórmula. Ahí también me encontré con los hermanos Lévano. Después también ahorita no se me viene su nombre, que también cuando estuve en el Ugarte, me encontré con él ahí, que también jugaba en el Cienciano del Cusco, un jugador muy rápido, que tuve la oportunidad de jugar con él en el Aurora, que también vino con los Lévanos. Ahí me encontré también con el que jugaba a mi lado, el Cholo Sea, back central también que jugaba conmigo. Otros jugadores que en este momento no traigo a la memoria, porque en verdad tantos años ha pasado hasta que se olvidaron de que yo había vestido esa casaquilla. Fórmula. Y que alguna vez tuve la oportunidad de ponerme la cinta, ¿no?, de capitán en ese equipo de la Aurora. Y bueno, yo terminé ya mis estudios, me gradué y tuve que tomar una decisión de dejar el fútbol, porque mi vocación era de ser profesor, y puse mis condiciones y les dije, pues bueno, si quieren que yo continúe aquí en el Aurora, pues necesito trabajo como profesor, que si podían, ¿no?, conseguirme una plaza pues en Arequipa, ¿no? Me dijeron que era muy imposible, que podían ellos darme en el ferrocarril, porque tenían ahí dirigentes en Colana que actualmente, entonces me hicieron esa propuesta y yo les dije, no, yo estudié para ser maestro y prefiero irme. Así que dejé la Aurora. Fórmula. Y me fui a Puno, me fui a buscar futuro como docente. Llegué a Juliaca y lo primero que fui presentarme al equipo del American Star, donde el men de ese equipo pues era Pique Ceballos, si tú te acuerdas, Oscar, ¿no? Él era pues el encargado de llevar a este equipo. Entonces ahí me encontré con Taca también y bueno, en la prueba pasamos tranquilamente y también les pedí eso. Bueno, me consiguieron ahí, pero lejos, y me dijeron, ¿para qué queremos, profesor, que usted esté en Huancané cuando a nosotros lo necesitamos aquí para que entrenen? Fórmula. Y ahí se quedó, pues entonces yo tuve que seguir mi búsqueda de dónde podía trabajar. Entonces, y ahí me encontré con el profesor Ugarte, que enseñaba ahí en pedagógico. Alberto Ugarte Segarra. Alberto Ugarte Segarra, que tuvo también un hijo que jugaba fútbol, ¿eh? Sí, sí. Y el profe Alberto me dice, mira muchacho, aquí no vas a conseguir, aquí en la ciudad, muy difícil. Te vas a ir a Zángaro, ahí el jefe de personal escribió una carta, y es así que me fui a Zángaro y estuve ahí en la adjudicación y me entregaron pues mi carta de posición o mi memorándum, y me dieron un plazo de una semana para venir a Arequipa y llevar todas mis cosas, y así fue. Y me dieron, ¿no?, como profesor de educación física, me inicié como director de la escuela primaria. ¿Y por qué sería esto, Oscar? Sencillamente, si tú te acuerdas, en ese entonces abundaban los profesores de tercera categoría, y Puno estaba lleno de eso. Y me dijeron, no, usted es profesor titulado y usted tiene que ir como director. Y los otros dos profesores tienen que ir, pues el director actual tiene que ir como profesor.
y en verdad que esto fue así, uno tenía que ir ganando experiencia en la docencia y el fútbol siempre estaba con uno y llegué a una empresa ahí que se llama Soyocota, pues que es donde producen unos quesos Oster que alguna vez, porque tengo una hijada ahí que siempre va, le haré llegar pues esos quesos que muy pocos lo disfrutan, ¿eh? Es un queso pues muy especial, muy bueno, es de exportación esos quesos. Entonces ahí empecé a jugar, campeonamos ahí en la zona de educación y ahí la Copa Perú y me vieron jugar pues, ¿no? Y ahí vieron dirigentes de Alfonso Ugarte y me hablaron pues para ir a jugar ahí. Y así llegué al Alfonso Ugarte, donde el Ministerio de Educación me dio todas las facilidades de poder jugar. Y estuve 2 años y ahí me encontré nuevamente con don Ernesto Neira. Me encontré también con Emiliano Guerrero, paraguayo, con José Leiva, con Pulga Peña, el finadito Arsemio Toledo, una muy buena persona, un muy buen deportista, y bueno, también ya así es la vida y muchos con José amigos. Luis Ticona, también te encontraste con José Luis Ticona, de seguro, ¿no? Bueno, si nos está escuchando Alberto, cariñosamente le decían, ¿qué le decían, hojita? Usted se conoce, sabe, ¿ah? Bueno, yo sé que le decían Cristo. No, le decían Sonso come pan. A José Luis. Pero de Sonso no tenía nada. A José Luis, no tenía nada. Era un zurdo que manejaba la pelota muy bueno. Muy bueno. Y también me encontré ahí con Andrés Ramos, otros jugadores que a la memoria no se me vienen. Andrés Ramos, que salió de la Liga de Miraflores, ¿no? Así es. Otro jugador que también lo encontré, al único puneño, usted sabe, el único puneño que jugaba en el Ugarte. ¿Edson López? No, Prudencio Visa. Ah, Prudencio Visa, que salió del CIN, ¿no? Así es. Era el único puneño que jugaba ahí, ¿ah? Sí, sí. Al menos yo me acuerdo, porque no había otro. Se fue del CIN. Bueno, Pochito, estamos con el Chivo Ernesto Neira, grandísimo amigo de la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM y en los 900 de la AM. Estamos con él, así que lo presentamos. Se encontraron en el Ugarte, en el conjunto de Ugarte, donde hicieron realmente mucha historia, pues el Chivo Ernesto Neira, José Leiva Vázquez, José Luis Ticona, arequipeños que fueron para jugar por el conjunto de Ugarte. Amén de aquellos que se fueron también desde Miraflores, ¿no? Como Prudencio Visa, Los Arias, en fin. Bueno, ¿qué tal, Ernestito, de nuevo con nosotros? Buenas tardes. Osquitar, buenas tardes, amigos de Fórmula, muy buenas tardes. Pocho Yauri, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto de saludarte, Pocho, por intermedio de este medio, y para mí siempre es una alegría, un gusto de poder conversar contigo. Siempre nos hemos encontrado jugando en distintos equipos, ya cuando estábamos en Senior Master, Pocho. Y cómo no recordarme, pues, o sea, el tiempo que compartimos en el Alfonso Ugarte de Puno, Pocho. Albertín, Ernesto, es un gusto escucharte y va mis saludos porque tú hiciste una carrera extraordinaria dentro del fútbol. ¿Quién no va a reconocer, pues, a Ernesto Chivo Neira, un jugador que llegó al fútbol profesional? Y creo que lo que yo manifesté anteriormente, como también lo fue a alguien que no estamos olvidando, que también llegó a la selección nacional, y con él hemos también conversado bastante de fútbol y que conoce todos los aspectos positivos y negativos de lo que ocurre dentro de un seleccionado nacional, ¿no? Lo que siempre se pregona, Ernesto, y eso que tú has estado en el fútbol, tú sabes eso. Si tú no tienes un padrino,
ahí te quedas, y es por eso que muchos jugadores de aquí de Arequipa con muy buen futuro llegaron a Lima y ahí se quedaron. Sotomayor, creo que si no me equivoco, fue uno de ellos que se fue el Melgar a la Alianza Lima. ¿Y dónde quedó Sotomayor? En la anonimato, y siendo un jugador importante en el equipo arequipeño como es el Melgar, donde ustedes pues dieron pues un ejemplo a estas nuevas generaciones que en verdad siempre se habla del Melgar 81, que fue conformada pues por el 98% Fórmula. de jugadores arequipeños, ¿no? Y yo me acuerdo pues cuando yo jugaba en el Progresista con el Cholo Ilianes, ahí estaba pues Raúl Obando en el Huracán, me recuerdo, ¿no? Estaba Raúl Obando, estaba Bustamante, jugadores que alternaron contigo en ese equipo de Melgar 81, ¿no? Y creo que fue una de las mejores presentaciones del equipo arequipeño hasta el momento. Como yo dije, Pocho, disculpe hermano, el Huracán era la cantera de Melgar. Mira, yo estaba en el Atlético Universidad, entonces ya yo me fui a jugar a Puno, pero llevé lo que era la campaña de Huracán, o sea, mencionas al Pavo Raúl, lo mencionas a Freddy Bustamante, estaba el ojo Benigno Pérez, estaba mi compadre Genaro Neira, estaba Carlos Santalla, estaba el doctor Aguayo, Alberto Alvarado Acu, y todos ellos, lo que te estoy mencionando, Pocho, pasaron por el Huracán y después fueron a jugar a Melgar conmigo cuando yo vine el año 81. Ahora dime, Pocho, hay más ligas, pero calidad de jugadores pues ya no hay, Pocho, tú que eres entrenador, que entrenas ahí en Mariano Melgar. De Mariano Melgar también, yo me recuerdo siempre de Mario Chirino con su equipo el Sport Alianza, que tú también creo que lo has llegado a dirigir en algún momento. Dime, mano, ahora tú que estás ahí dirigiendo al equipo de Mariano Melgar, ¿qué chicos hay de calidad para que puedan salir, yo te digo, y dar un paso a un equipo de primera división? O siempre cuando uno miraba, ¿a dónde mirabas? Mirabas al Melgar en ese tiempo cuando era el único equipo arequipeño que estaba en el fútbol profesional, Pocho. Yo, por intermedio mío, Ernesto, o sea, pues, aló. Sí, dígame, Ernesto. Tú estabas en Puno y Pocho Rospilio, Jesús Palomino Bejarano me preguntó, ¿y quién es este chico que creo que fuiste a estudiar, no sé, Pocho? Yo le dije, es Jesús Yauri, que jugó allá en Arequipa. El Piero. Entonces, como marcador izquierdo, le digo, es muy bueno, que firme, le digo, por el Huarte, y jugamos esa época, Pocho, o sea, para que tú más o menos te puedas dar cuenta de que para poder entrar en esos tiempos a Melgar era recontra difícil, y tenías que ser, pues, Pocho Yauri, recontra bueno, si es que no me equivoco, te digo, Pocho, mi hermano, y habían, pues, equipos desde el Isabelino, el Carza, el León de Huánuco, Huracán, o sea, grandes equipos, hermano, que eran pues con Pehuaitestar, competitivos en ese tiempo, y había pues, hermano, calidad de jugadores, porque de ahí donde salían pues de María Isabel, que salió Patato Márquez, del Huracán, que salió Adrián Torres, Pajarito, o sea, si seguimos mencionando, ahora dime, Pocho, ¿hay alguno o hay alguien que pueda de la primera división jugar en lo que es en Melgar en este caso? Antes eran los 6 equipos que no sé por qué anularon o por qué sacaron del ámbito la final de la Copa Perú, que eran los 6 grandes allá en Lima, Pocho, como si tú te recuerdas, hermano. Pero volviendo a lo tuyo, que tú rendiste a cabalidad como marcador izquierdo cuando jugamos ahí en el Huarte de Puno, Pocho. Bueno, gracias, Ernesto. Como te vuelvo a repetir, y eso creo que se da, ¿no? El dirigente, si no te conoce, pregunta pues a un jugador si lo conoce o no lo conoce, ¿no? Y eso, sinceramente, me enorgullece, ¿no? De que tú hayas dado esa venia positiva, por la cual los dirigentes del Ministerio de Educación me mandaron un memorándum en términos de distancia que me haga presente en Puno y que no me preocupara absolutamente el trabajo, ¿no? Entonces, todo esto
Fórmula. En verdad, estas cosas se dan en el fútbol y ahora a lo que tú dices es una realidad y yo también me he hecho esa pregunta, Ernesto, ¿por qué hoy en día hay tantas academias y por qué no tenemos muy buenos jugadores como esos jugadores que salían pues de una forma espontánea, porque en ese entonces pues teníamos las canchas de barrio, ¿no? Donde se jugaba en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ahora tenemos academia, tenemos estadios a gras y todo lo demás, ¿no? Que en ese entonces, cuando nosotros estamos iniciándonos, no había. Entonces, esa interrogante que tú también te haces, ¿no? ¿Y por qué? Y seguramente también Oscar nos puede dar, porque él es un conocedor también de lo que ocurre en el acontecer del fútbol Fórmula. día a día. Y hoy en día, por ejemplo, en nuestra selección es muy escasa. Y si nosotros hacemos una comparación de 33 millones de habitantes con una comparación de Uruguay, que vende jugadores hasta por gusto, que no es como hablar de Arequipa, ¿no? Uruguay. Entonces, ¿cuál será la razón, el por qué no aparecen esas estrellas que quisiéramos tener aquí en nuestro país? Como en ese entonces, Ernesto, tú has tenido la oportunidad todavía, creo, de alternar con el Cholo Sotil, con Teófilo Cubillas. La única oportunidad que yo tuve es en la inauguración del estadio, cuando jugábamos en senior, en el Melgar, Ernesto. Ahí la única oportunidad que tuve ahí a Chumpitaz en el estadio, ¿no? En la inauguración del estadio de la Fórmula. jugadores que en verdad dejaban huella, y hoy en día pues no encontramos eso. Han pasado cuántos años, no vamos a un mundial, y cuántos años tenemos academias de fútbol y no aparecen esos jugadores pues que hoy en día se conocen como talentos, ¿no? Entonces no encontramos que salgan talentos y que en verdad sean los deportistas que necesitamos urgentemente en nuestra Arequipa y a nivel nacional. Tienes toda la razón, Pocho. Mira, yo me recuerdo ahorita nomás, uno de los últimos jugadores que parece que no le gustaba entrenar, no sé, este chico Andy Polar, pero ya, o sea, ya Andy Polar ya bajó de donde estaba, campeón con el Binacional, y solamente, ¿para qué? Para jugar aquí en Copa Perú o en Primera División, pero nunca tuvo más aspiraciones, Pocho. Yo francamente te digo, hermano, a veces las mismas autoridades que no te dan, yo te digo, no te dan los campos deportivos para poder trabajar. Mira, yo he tenido el hecho de mi academia que a la final tuve que deshacerme de ella porque la autoridad que está ahí en Miraflores, este año y el año pasado, le presenté mi currículum y lo tiró al tacho esta gerente de ahí de deportes. Hermano, yo quisiera que preguntes, Osquitar, allá en Porvenir Miraflores, o sea, ¿cuánto es lo que yo cobraba? He tenido chicos que han jugado ahí en Primera División, Pocho, pero con estas autoridades que entran, que se creen los dueños de los campos deportivos. Yo quisiera que vayas a mirar ahora el campo de edificadores MIT y saber cómo está Pocho, lo mismo que Osquitar. Para mí, hermano, siempre es un gusto, Pocho, me voy justo a trabajar porque entro a las 3 de la tarde, siempre para mí es un gusto, Pocho, Oscar, amigos de Fórmula, de poder dar mi opinión, conversar con grandes amigos, porque eres mi gran amigo, Pocho, lo mismo que tú, Osquitar, lo mismo que el doctor Corrales, y para mí siempre va a ser una satisfacción y una alegría, yo te digo, siempre conversar, y sobre todo de este tema que nos gusta, Pocho, que es el fútbol, Osquitar. Un abrazo, mi hermano, cuídense mucho, Pocho. Muy bien. De igual manera, Ernestito, que te vaya bien, y creo que ahí estamos siempre acotando con nuestro granita de arena, a pesar de esas dificultades. No solamente la tienes en el distrito, Ernesto, sino también acá en Mariano Melgar, y parecido a lo tuyo, he presentado mi currículum y cualquier payaso te gana. Digo así payaso porque no tiene la experiencia, ni siquiera la preparación que uno tiene. Inclusive te piden título, y yo digo, y saben quién soy yo, como lo saben quién eres tú, Ernesto, pero desgraciadamente a nosotros nos meten al saco igual, a veces
ni siquiera valoran lo que uno es en su trayectoria, en su vida profesional, lo que ha sido. Y quién no va a reconocer, como lo vuelvo a decir, Jorge Ramírez Cardoso, Ernesto Neira, ¿no? Y así podemos seguir enumerando a extraordinarios jugadores. Bien, Ernestito, no ha sido un gustazo conversar contigo y que siempre va a los parabienes para tu persona, Ernesto. De igual manera, para ti, Pocho, gracias, Osquita, por llamar. Usted sabe que yo siempre estoy a disposición para poder conversar de lo que nos gusta. Mis saludos al doctor Corrales Sea. Un abrazo, ya lo estaré visitando, doctor. Un abrazo y un saludo a todos los hinchas de este programa que siempre los escuchan a esta hora. Muchas gracias, Osquitar, y gracias a Fórmula, mi hermano. Gracias, Pocho, gracias, Osquitar, mi hermano. Muy bien, Ernestito, gracias, Ernestito. Ernesto Neira Llamosas, ya en breves instantes a trabajar, se dijo, con los chicos en la escuela de fútbol allí en Atico. Un abrazo desde Arequipa para toda la gente en Atico. Bueno, seguimos aquí con Rafael Pocho Yauri Vargas, quien jugó al fútbol y bien, y bueno, muchos amigos que recuerdan el paso de Rafael Pocho Yauri Vargas por el Aurora, un compañero o ex compañero, digamos, a estas alturas de la vida. Dice pues que te saludemos a Henry Pinto Arana, que fue tu compañero en el Aurora. Un saludo de parte de él, de parte de toda la familia del Complejo Deportivo Fórmula. Santiago Bernabéu, de José Luis Bustamante y Rivero. Muchas gracias, dice, bueno, por estar oyendo, escuchando a aquellos que han trascendido en el fútbol y que han llegado realmente a destacarse nítidamente, como es el caso del Chivo Ernesto Neira y como también es el caso de Rafael Pocho Yauri Vargas. Bueno, Pochito, en realidad, dentro de todo lo que has hecho en el fútbol, es haber jugado realmente en equipos que también han trascendido en Arequipa, ¿no? Hablamos de clubes como ese equipo de la Estrella del Misti, por ejemplo, de que en un tiempo fue la sensación y dirigido por Roberto Ponciano López Dávalos. Muchos recuerdan a Máximo Nieto, aquel que hizo el gol en Humacoyes donde le ganaron al Melgar 1-0, ¿no? Cuando ya Melgar tenía Fórmula. a varios jugadores de la capital, pero fundamentalmente a quienes eran las figuras principales estelares del equipo del Melgar, ¿verdad? Así es, Oscar. Son recuerdos que quedan, ¿no? En la historia de cada deportista, ¿no? Porque cada uno escribe, pues, su propia historia dentro de su vida, en este caso la mía, que está ligada al fútbol como profesor de educación física. Y en verdad que te digo, Oscar, muchas gracias por esta entrevista, porque esto me trae, pues, una remembranza de toda la vida deportiva que uno ha tenido. Bueno, he tenido la oportunidad también, como dice Ernesto, de haber jugado en el equipo senior del equipo negro, Fórmula. donde en verdad alterné yo con un extraordinario jugador como es don Eduardo Ávila. También ahí lo gocé al gran Patato Márquez. ¿Y quién va a olvidar de esos jugadores, no? Y en verdad que, así como lo dice Ernesto, necesitamos pues que aparezcan esos grandes jugadores para que el fútbol arequipeño pues esté en el lugar que le corresponde. Desgraciadamente solamente aquí en Arequipa tenemos un equipo, no hay más. En cambio, imagínate Cusco, que tiene menos población que Arequipa, sin embargo se da el lujo de tener 3 equipos. Y lo mismo creo que va a suceder si no me equivoco, en Fórmula. En Cajamarca. En Cajamarca, creo que es. Cajamarca, ¿no? Claro, Cajamarca. ¿Y qué pasa con Arequipa? ¿Qué pasa con esos equipos que en verdad pues eran lo más grandioso del fútbol arequipeño, como son el Pierola, que estuvo también en el fútbol profesional, que es el equipo de la Aurora, y en verdad que el Huracán estuvo también ahí, pero en estos momentos ya no es pues
el fútbol de cercado, el que está pesando, si no diríamos así, en algunos distritos, ¿no? Se está dando porque ahí han aparecido algunos dirigentes que la ponen de la suya, porque hoy en día jugar o dirigir, mejor diría así yo, o tomar tomar las riendas en un equipo de fútbol es pues invertir dinero y es invertir un capital, porque, y esto es un poquito que molesta, ¿no? Porque no aprendieron todavía a patear bien la pelota, pero sin embargo ya están queriendo pedir, ya están queriendo cobrar, y eso me parece que no está bien en un jovencito, ¿no? Que ya esté aprendiendo eso, y sinceramente que nos falta un poquito más de identidad, un poquito más de amor a la camiseta. Y eso debe ser lo primero, y después viene lo otro por su mismo peso, y eso es cuando el dirigente te lo reconoce sin que tú no le digas nada, él viene y te va a premiar. Y al menos yo lo he vivido eso en tiempos cuando yo jugaba por determinado equipo. Claro que sí. Muy bien, Pochito. Sinceramente, para nosotros ha sido gratísimo poder charlar un ratito aquí en Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Espero que te haya gustado, que te haya sentido bien, mi querido Pochito, recordando un poquito de todo aquello que has vivido como futbolista y también como profesor de educación física, siendo uno de los más distinguidos de Arequipa. Te mandamos un abrazo enorme realmente de parte incluso de todos los amigos que se han acordado de ti, de toda la gente que te recuerda siempre con mucho cariño, porque has jugado con muchos de los amigos que nos encargan un saludo para ti. Has jugado oficialmente, es decir, no en la categoría senior, sino oficialmente. Dicen que gozabas de un, de un talento, porque eso se llama también tener una técnica para manejar la pelota, jugar con mucha sutileza, eso es talento. Así que el saludo de todos los buenos amigos, en especial de Henry Pinto Arana, que te manda saludos, y de toda la gente que te quiere de verdad, mi querido Pochito. Espero que lo hayas pasado bonito y seguramente vamos a estar en contacto permanente para poder seguir charlando, hablando de fútbol, ¿no? Hoy Perú jugó un partido en Rusia, le falta uno más por jugar allí en tierras rusas contra Chile, pero decididamente estamos viendo con mucha claridad que a nuestra gente, y tú lo sustantivaste luego de los comentarios iniciales de los compañeros aquí, que nos falta realmente talla, nos falta potencia, que es lo que no tenemos realmente. Podemos tener una técnica muy exquisita, ¿no? Pero nos falta mucha potencia y talla también, porque competir con deportistas que tienen mucha más estatura, envergadura en líneas generales, es una desventaja. Pochito, un abrazo te mandamos de parte de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM y en especial del doctor José Corrales Aragón. Muchas gracias por habernos permitido dialogar contigo. Que te vaya bien siempre, Pochito, con la bendición de Dios y de la mamita de Chapi, ¿ah? Gracias, Oscar, y también una gratitud al gerente, que es el doctor Corrales, si no me equivoco, va para ellos y para toda esa plana de periodistas que integran esta nueva radio y que de verdad es un éxito, Radio Fórmula, que todos los arequipeños la están sintonizando. Oscar, también como dijo Ernesto, en este momento nos estamos ya preparando para irnos a trabajar. Estamos trabajando en Baucarpata porque dice que nadie es profeta en su tierra y es lo que me está pasando a mí. Muchas gracias, Oscar, y hasta otra oportunidad. Hasta la próxima, Pochito. Gracias. Hemos estado con Rafael Pocho Yauri Vargas, que ha jugado bastante bien el fútbol y en distintos clubes y también como profesor, como maestro, sin ninguna duda, pues bien ganado, que se lo tiene el título de el mejor discípulo de Roberto Ponciano López Dávalos. Bien, amigas y amigos, aquí